Le invito a abrir su Biblia, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro Isaías, capítulo 5, versículo 13 al 16. Isaías, capítulo 5, versículo 13 al 16. Voy a esperar que todos lo encuentren. Isaías, capítulo 5, versículo 13 al 16, dice así: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Hasta aquí la palabra de Dios. Con este texto que leímos en esta mañana, quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: Dios de justicia. Dios de justicia. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, la bendición comienza con conocer a Dios. Hermanos, hoy en día mucha gente no llegan a ser bendecidos porque no conocen a Dios. Esta es una verdad absoluta. Para experimentar la gracia de Dios, hay que conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, entonces seremos reconocidos por Dios, y cuando somos reconocidos por Dios, Dios nos va a entregar cosas importantes y valiosas para que nosotros la administremos. Cuando llegamos a ser reconocidos por Dios. Y para ser reconocidos por Dios, tenemos que conocer sobre nuestro Dios. Mucha gente cree que cuando llegue el momento, llegarían a ser usados por Dios y vivirían una vida bendecida. Sin embargo, esta creencia puede ser una creencia equivocada. No es que haya un tiempo determinado, sino hay que ser reconocido para Dios para ser usado por Dios. No es que cuando llega tiempo seré bendecido. Es un concepto equivocado, una creencia absolutamente fuera de lugar. No hay tiempo de bendición, sino uno tiene que llegar a ser reconocido por Dios para que sea usado por Dios. Hermanos, hay que convertirse en una persona confiable de Dios para que Dios pueda confiarle cosa valiosa a esa persona. Aunque Dios quiera confiarle a una persona en gran cantidad de cosa material, si esa persona no es confiable, Dios no le va a dar. Porque esa persona se va a perder con esa cosa material. Incluso Dios quiere darle a alguien un gran honor,
Pero si esa persona no está preparada para recibirla, no le va a dar, porque se vuelve arrogante y se pierde. Hoy en día, muchos de nosotros no llegamos a experimentar la gracia de Dios porque no conocemos a Dios. Hermanos, ¿sabe una cosa? Para ser una persona bendecida, hay que vivir una vida justa ante un Dios de justicia. Entonces déjame preguntarle, ¿qué es justicia para usted? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia de Dios? Los americanos piensan que la justicia es ser juzgado por la ley. Esa es la justicia para los americanos. Por eso se dice Ministerio de Justicia al departamento que ejecuta la ley. O sea, humanamente, aquí en Bolivia también se dice Ministerio de Justicia al departamento que ejecuta la ley. La justicia quiere decir ser juzgado por la ley. El expresidente Obama dijo así, cuando murió Osama Bin Laden, el presidente Obama dijo así, se ha hecho justicia y murió Osama Bin Laden. Se ha hecho justicia quiere decir se cumplió, se hizo conforme a la ley. Por eso tenemos que entender que Dios es un Dios de justicia, quiere decir Dios es un Dios que tiene sus leyes y sus principios, y Dios es un Dios que cumple absolutamente esa justicia, esa ley, ese principio en todas las circunstancias. Y tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de justicia. Para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios, tenemos que conocer a nuestro Dios de justicia, y ante este Dios de justicia tenemos que vivir una vida justa para que podamos llegar a ser reconocido, usado y bendecido por Dios. El caso que más atención había recibido en la historia de la justicia estadounidense fue el caso del legendario jugador de fútbol americano Simpson. No sé si alguien recuerda. Era un jugador de fútbol americano, una estrella. Mientras él sea juzgado, se juzgaba el caso, y aún ahora también sigue diciendo la gente que Simpson había asesinado a su esposa. Porque había mucha evidencia para llegar a esa conclusión. Dice que su esposa cayó, por eso se resbaló, cayó, por eso murió. Pero había mucha prueba de que Simpson había matado a su esposa. Simpson, con su gran riqueza que tenía, armó el mejor equipo de defensa con mejores abogados de Estados Unidos, gastando una fortuna millonaria de dólares, finalmente obtuvo un veredicto de no culpabilidad, de no culpable. Y Simpson fue libre. Entonces los ciudadanos estadounidenses dijeron así: el color de la justicia es el color del dinero. O sea, el color de la justicia sea alternado, sea cambiado por el color del dinero.
Los que tienen dinero salen libres, los que no tienen dinero salen en presa, salen criminal. Hermanos, por eso los americanos estaban tan decepcionados de que Estados Unidos se ha perdido la justicia. Y mucha gente decía, no hay justicia en este país. La justicia de Dios no es juzgada por las leyes de este mundo, sino por las leyes de Dios. Esa es la justicia de Dios. Dios tiene sus leyes, su principio. Dios es un Dios justo, de justicia, que conforme a sus leyes, Dios hace su juicio. Muchos creyentes tienen un malentendido de Dios. Muchos esperan algún milagro o suerte creyendo en Dios, para que se solucione todo su problema de la vida. Si Dios me hace un milagro, todos los problemas solucionan. Por supuesto, Dios puede hacerlo, lo que el hombre no se puede hacer. Pero hay que saber que Dios no trabaja de esa forma. Dios no trabaja de esa manera. Si Dios trabajaría así, sin ningún principio, todos los creyentes caerían en el chamanismo, esperando milagro, milagro, suerte, suerte. Nadie trabajaría diligentemente. ¿No es así, hermano? Si Dios trabajaría así sin justicia, sin principio, haciendo milagro, milagro, todo lo creyente se convertiría en chamanismo y perezoso. Hoy día se pasa por alto de que muchos creyentes están cayendo en la falsa creencia de este chamanismo. Dios no es un chamán. No nos engañemos. Muchos creyentes están cayendo en esta teología de prosperidad, en esta teología de gracia barata. Que Dios lo guarde. Se caen en esa tendencia, en esa creencia porque no conocen a Dios. Dios es un Dios de justicia. ¿De dónde, hermanos? Por esta razón muchos están buscando bendiciones en forma equivocada. Hay que saber que Dios tiene sus leyes y Él trabaja con sus leyes justamente para hacer justicia en este mundo. O si no, ¿acaso usted puede creer en un Dios injusto, en un Dios de prejuicio y que no cumple su promesa? ¿Podríamos creer nosotros en un Dios así? No lo haga así a nuestro Dios. Nuestro Dios no es así. Hermanos, vivir una vida bendecida es un resultado de la vida de esa persona, de lo que vivió esa persona. No es un resultado de la bendición parcial de Dios. No, hermano, nada que ver. Dios no hace acepción de persona. Si Dios resuelve nuestro problema haciendo milagros, los que creen en Dios no serán trabajadores, diligentes, sino vivirán una vida perezosamente esperando milagro. Diosito milagro, Diosito milagro. No se engañen. Dios es un Dios de justicia que cumple sus leyes. Ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué van a trabajar? ¿Y para qué van a esforzar? Si Dios
obra un milagro, todo se resuelve. ¿Para qué? Lastimosamente, hoy en día muchos creyentes se engañan a sí mismos con esta creencia equivocada. Por esa razón, hay muchos vagos en la iglesia. Me va a perdonar. Dice la palabra de Dios, el que no quiera trabajar ni coma, dice. Yo digo, el que no quiere trabajar ni reciba tampoco su sueldo. Delante de Dios estoy diciendo. Dios es un Dios de justicia. Hermanos, si un estudiante que no ha estudiado en el día de examen pide a Dios en ayuna encima para que le vaya bien en el examen, Dios no va a responder esa oración, aunque ore en ayuna. ¿No es así, hermanos? Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Conozcamos nuestro Dios verdaderamente para que nosotros podamos aprovechar y gozar de la bendición de Dios. La calificación de ese estudiante saldrá tal como ha estudiado. Si una persona perezosa que no trabaja, ora por la riqueza, esa oración no va a ser escuchada por Dios, aunque ayune, aunque haga lo que haga. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Por eso el profeta Amós dice así en capítulo 5, versículo 24, perro, corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, como impetuoso río en esta tierra. Proverbio 21:3 dice así, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios, que sacrificio. Mire, hermano, conozcamos a Dios. Lastimosamente hoy en día muchas iglesias no enseñan bien la palabra de Dios. No explican bien de Dios. Esta es lo que Dios quiere. ¿Qué tanto aleluyanga, gloria a Dios, y sale a hacer injusticia? Nada que ver. La razón por la que podemos creer nosotros en Dios es por la justicia de Dios. Nosotros podemos creer en Dios porque Él es justo. No sé si usted conoce de esta historia. El rey Yarogak, el rey de los locrillanos, emitió un decreto estricto de que cualquiera que infrinja las leyes y que haga cosa mala, se sacarán los 2 ojos para corregir el orden que estaba desordenado. En la nación, los jóvenes se emborrachaban y incendiaban la cosecha y así jugaban. Entonces, como estaba tan desordenado, el rey sacó ese decreto. Cualquiera que infrinja esta ley, vamos a sacar a los 2 ojos. Y estaba, un tiempo mantuvo el orden. Pero un día llegó el primer criminal y tristemente ese primer criminal era el príncipe, no otra persona, su propio hijo. Cuando finalmente llegó el día del juicio, una gran cantidad de personas se reunieron para ver si el rey realmente
haría justicia, arrancaría los ojos del príncipe. Todo estaba mirando. Nadie decía nada. Y a la orden del rey, junto a un grito, en la espada del verdugo, había un ojo arrancado del príncipe. Cuando el verdugo trató de arrancar el otro ojo al príncipe, el rey gritó: ¡espera! ¡Espera! Y en su mano tenía su ojo arrancado de su cara. Decía: reemplaza el otro ojo del príncipe con este mi ojo. El propio ojo del rey fue arrancado. El rey se sacó su propio ojo para cumplir la ley y mostrar su amor a su hijo. Para guardar, para ser justo, para hacer justicia. Hermanos, ¿por qué Jesús vino a esta tierra y murió la muerte más cruel, más temible del mundo en la cruz? ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Usted vio la película La Pasión? ¿Vio cómo sufrió Jesús? Hasta su última gota de agua fue derramada. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Porque era malvado, pecador. Hermanos, Jesús murió en la cruz, ¿sabe por qué? Murió por la justicia de Dios. Porque Dios es un justo. Porque Dios puso en su ley. En la ley de Dios está: la paga del pecado es muerte. Y esta ley es la ley puesta, determinada por Dios. Dios es quien puso esa ley. La paga del pecado es muerte. Por eso dice en la Biblia que no hay perdón del pecado sin derramamiento de sangre. Para que haya perdón del pecado tiene que haber derrame de sangre, porque es muerte la paga del pecado. Por eso en el Antiguo Testamento se hacía expiación del pecado con derramamiento de la sangre. Y dice que sin derramamiento de la sangre no se hace remisión del pecado, porque es la ley puesta por Dios. En este mundo no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay un hombre que sea justo, que no peque. Por eso, hermanos, Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para salvar a los pecadores. Y para eso Jesús tenía que morir en la cruz. Jesús tenía que morir en la cruz derramando su sangre una vez para siempre, para la redención de la humanidad. Por eso tuvo que morir, para que cumpla la justicia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y para amar a nosotros, para perdonar a nosotros, tuvo que hacer morir a Jesús en la cruz. Y Juan el Bautista dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús le dijo así: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios de justicia hizo morir a Jesús en la cruz, porque Él, para perdonar a nosotros, tenía que hacer eso. Así de justicia de Dios. Dios es un Dios de justicia. Y su principio, su ley, no se cambia bajo ninguna circunstancia. Pero mucha gente piensa que Dios va a bendecir por hacer esta cosa, por comprar aceite bendecido, aceite ungido, tierra, arena de Jerusalén, no sé de dónde, trae cualquier cosa. Y piensa que con esa cosa va a ser bendecido.
Hacen esas cosas porque no conocen a Dios, esos pastores. Si conociera a Dios conforme a la palabra de Dios, no haría esa cosa delante de Dios. Son como falsos profetas en el tiempo del Antiguo Testamento. Eso es lo que están haciendo hoy en día muchos pastores. ¿Cómo vas a vender la bendición de Dios? Es otra indulgencia del siglo XXI. Yo de estas cosas me enojo porque cómo está devalorizando, cómo está maltratando a nuestro Dios delante del púlpito. Hoy en día la iglesia, los creyentes, no llegan a experimentar la verdadera bendición de Dios porque no conocen a Dios. No conocen, pero demasiado no lo conocen. Dios es un Dios de justicia. Y su justicia se cumple sí o sí, hasta matando a su Hijo unigénito, Jesucristo en la cruz. Lastimosamente, no sé a dónde va a llegar esta iglesia ahora. La verdad, para ser bendecido, tenemos que vivir una vida justa, de justicia ante nuestro Dios. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana, ¿de qué se trata? En segundo lugar, el texto que nosotros leímos en esta mañana se trata de esto. Aunque sea el pueblo de Dios, será destruido si hace el mal. Aunque sea pueblo elegido de Dios, será castigado si hace mal, porque Dios es un Dios de justicia. A su Hijo propio lo hizo sufrir. Aunque sea una nación elegida, de eso habla el texto de hoy. Hermano, Israel era el pueblo escogido de Dios, fue un pueblo especialmente amado por Dios. Sin embargo, cuando Israel peca, Dios castiga a Israel por su justicia. Por su justicia. Dios no puede dejar de castigar por su justicia. Ese es el atributo de Dios. Hoy en día nosotros hemos olvidado de esta justicia de Dios y la gente está burlando de Dios. Hermanos, cuando Israel pecó, el reino del norte, Israel, fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. Y el reino del sur de Judá fue destruido por Babilonia en el año 586 a.C. Fueron llevados como esclavos y sus hijas, sus hijos, sus esposas fueron engañados, fueron juguetes de los paganos y ellos sufrieron como esclavos en la tierra extranjera. ¿Sabe por qué? Por la maldad, por el castigo de Dios. Cada vez que Israel iba por el camino equivocado, Dios mandaba su profeta para hacerlo volver. ¿Cuántas veces Dios mandó su profeta a su pueblo, a su nación? ¿Cuántos profetas mataron a estos israelitas y no quisieron volver a Dios? Dios, antes de castigar a Israel, antes de hacer esa justicia, envió miles, centenares de sus profetas, pero no quisieron escucharle. Más bien, seguían detrás de falsos profetas. De eso se trata el texto de hoy. Con este pensamiento, veamos por favor de nuevo el texto de hoy. Isaías capítulo 5, versículo 13 al 16. Mire, dice así: por tanto, vea, mi pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Fue llevado cautivo, vea, porque no tuvo conocimiento, dice aquí.
No conocieron de la justicia de Dios. No tuvieron conocimiento. Por eso, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido. Serán bajados los ojos de los altivos. Pero, ¿qué dice? Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con su justicia. Vea, hermano. Aunque sea su pueblo, Dios va a ser un Dios de justicia, un Dios justo, y será exaltado, será engrandecido, santificado por su justicia, porque Dios es un Dios de justicia. Hermanos, Dios había amado, había bendecido en una manera muy especial a Israel. Lo sacó con diferentes milagros. Casos especiales, Dios hace milagros. Con milagro y prodigio. Lo sacó de Egipto. E hizo cruzar el Mar Rojo y lo hizo sobrevivir durante 40 años en el desierto. Milagrosamente, Dios lo bendijo en una forma muy especial. E hizo habitar en la casa que ellos no edificaron. E hizo comer la vid y el higo que ellos no sembraron. Una bendición tremenda. Pero este Israel había dejado a Dios e hicieron cosa mala. Veamos versículos anteriores, por favor. Isaías capítulo 5, versículo 3, versículo 2 al 4. Veamos. Mira lo que dice acá. La había cercado, está hablando de Israel. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Mire, Dios, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre, que no se puede comer. Ahora pues, vecino de Jerusalén y varón de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Mi viña se refiere a Israel. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre, uva agria que no se puede comer? Entonces llega la justicia de Dios. Aunque sea un pueblo escogido, aunque sea un gran siervo de Dios. Usted ha visto cuánto siervo ha caído, ¿verdad? Aunque sea un creyente bendecido, si comienza a dar uva agria, va a ser quitada para sembrar otra uva de primera calidad. Hermanos, por eso apóstol Pablo dice así en Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras quiere decir, Dios es un Dios de justicia. Donde siembra pepino va a salir pepino. Donde siembra melón va a salir melón. Hermanos, lo que siembra, eso va a cosechar. No nos engañemos a nosotros mismos. Romanos 2, versículo 9 al 11. Mire lo que dice. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Aquí griego quiere decir todo aquello que no son judíos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Acá dice,
No hay acepción de Dios, no hay acepción de persona para con Dios. Eso quiere decir, Dios es un Dios justo. Él no hace acepción de persona. Aunque sea un pecador, aunque sea un malvado, si llega a arrepentir, si hace cosa buena, va a ser bendecido. Dios es un Dios que no hace acepción de persona. Dios dijo a David, un varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? En la Biblia aparece centenares de personas, nombres que Dios utilizó. Y Dios a ninguno le dijo, un varón conforme a mi corazón. Solo a David le dijo, solo a David le dijo. Hermanos, pero a pesar de ser un David así, cuando David llega a hacer cosa equivocada, Dios lo castiga duramente. Dios lo disciplina a David. Hechos capítulo 13, versículo 22, dice así. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, Dios amó demasiado a David. Dios, un varón conforme a su corazón. Pero aún así, David llega a ser castigado por Dios cuando hace su maldad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Dios es justo, hermano. Hay que conocer a Dios. Dios es justo. Sansón fue elegido por Dios como nazareo antes de su nacimiento. Dios le dio una fuerza especial para proteger a Israel. Un varón elegido antes de su nacimiento. Un poder especial. Pero aún así, cuando Sansón llega a hacer la maldad, Dios lo castiga. ¿Por qué? Eres un Dios de justicia. Hermano, tenemos que conocer a Dios para que nosotros podamos llegar a ser bendecidos y reconocidos por Dios. Hoy en día nosotros no llegamos a recibir la bendición de Dios porque no conocemos a este Dios de justicia. Y hacemos cualquier cosa y burlamos a Dios. Y no vamos a ser reconocidos por Dios de justicia. ¿Sabe, hermano, cuál es el fundamento más básico de la fe? Lo más básico de la fe es saber temer a Dios. Esta es la base, el fundamento primordial de la fe cristiana. Saber temer a Dios. Por eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de la ira. Dios es un Dios de amor que perdona, pero también Dios que castiga con su ira, porque Dios es justo. Eres el canon. Hermanos, el comienzo de la bendición es el temor a Dios, reconocer la justicia de Dios. No debemos perder el temor a Dios bajo ninguna circunstancia, porque perder el temor a Dios es el comienzo de la maldición. Aquellos que pierden temor a Dios, comienza su maldición, porque cuando uno pierde el temor a Dios, hace cualquier cosa y vive una vida desenfrenada y eso lo lleva a la perdición, a la ruina. Hermano, conozcamos a Dios. Dios es un Dios de justicia. Hoy en día, ¿en qué púlpito predica esta palabra? ¿Qué pastores predican este mensaje? Por favor, conozcamos a Dios verdaderamente para que podamos nosotros recibir la bendición de Dios. Entonces, hermanos, para vivir una vida justa ante Dios,
ante Dios de justicia, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nosotros podremos vivir una vida justa ante Dios de justicia? En tercero y en último lugar, para vivir una vida justa ante Dios, Dios tiene que ser el estándar de nuestra vida. Dios tiene que ser el estándar, el canon, la norma de nuestra vida. Hermanos, el estándar de nuestra vida tiene que ser Dios, no nuestro juicio, no nuestro pensamiento. Deje a un lado nuestro juicio, nuestro pensamiento. Dios es el estándar de nuestra vida. Si lo que yo quiero hacer ahora, si es algo que no agrada a Dios, no lo haga. Les pido, no lo haga. Lo que usted o lo que nosotros queremos hacer ahora, si es algo que no agrada a Dios, no lo haga. ¿Por qué? Porque su resultado va a ser malo. Sí o sí. Su resultado va a ser malo. Aunque sea una cosa que me gusta. Si no es de agrado a Dios, no hay que hacerla. No debemos envidiar la prosperidad de los impíos, porque la justicia de Dios va a llegar a lo injusto. Le digo, hermano, no envidie, va a llegar sí o sí. ¿Sabe por qué? Porque eres un Dios de justicia. La bendición de Dios va a llegar en nuestra vida si nosotros sembramos buena semilla. Porque Dios es un Dios de justicia donde hace cegar lo que siembra. Parece que nuestra vida va a salir como nosotros queremos, pero en esta vida nunca sucede así. No sale como nosotros queremos. Todo lo esfuerzo contra la voluntad de Dios va a ser en vano. Va a ser en vano. Aunque se levante temprano y vaya a acostar tarde y que comáis pan de dolor, va a ser en vano si Dios no está. Si Dios no está, el trabajo de lo que edifica va a ser en vano. Si Dios no está, la velada de la guardia va a ser en vano. Hermanos, voy a finalizar el mensaje de esta mañana. Para ser una persona bendecida, hay que vivir una vida justa ante un Dios de justicia. Conozcamos a nuestro Dios. Aunque sea un pueblo de Dios, va a ser castigado si hace mal, porque Dios es justo. Para vivir una vida justa ante Dios, hay que vivir una vida temerosa de Dios. Y Dios tiene que ser estándar, la norma, el canón, la regla de nuestra vida. Hermanos, a través de una vida justa, seamos reconocidos por Dios y seamos usados por Dios. Que Dios bendiga a su palabra. Oremos, por favor.